Buenos días con todos, ¿cómo están? Bueno, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Entré un poquito tarde ya que me quedé solventando las dudas con algunos chicos de la anterior clase. Voy a compartirles el material para esta clase, ¿no? Ya está eso también. Veamos quién se sigue conectando. Esto de la luz está terrible, ¿no? Ya nos empezaron a cortar más horas. A ver, les comparto. Buenos días, dice. Buenos días, Kevin, ¿cómo estás? A ver, ay no, este no es. Este es que estaba viendo con segundo. Espérenme. Ya, ahora sí, listo. Ya, ahí se logra ver la pantalla, chicos. Todo claro si se ve. Sí, Liz. Ya, gracias, Kevin. Listo. Ahora entonces vamos a hablar sobre un nuevo tema en este caso, que son las propiedades físicas y químicas de nuestros elementos, ¿no? De nuestra tablita periódica. En este caso, recuerden que ahora ya están agrupadas en nuestra tablita periódica por metales y no metales. Y ahí es cuando nosotros tenemos las propiedades, las químicas y físicas ya agrupadas entre metales y entre no metales. Así nuestras propiedades físicas de los metales, en este caso, aquí, listo. Miren, algunas de nuestras propiedades físicas, en este caso de los metales, recuerden que nosotros vimos la tablita periódica, ¿no? Y veíamos que estaban divididos en grupos y en familias. ¿Alguien me hace acuerdo cuántos grupos tiene la tablita periódica? 7, dice. Ya, 7 eran los periodos, ¿no? 7 eran los periodos que nosotros teníamos y teníamos 18 grupitos, ¿no? Recuerden, 7 periodos de los cuales nosotros veíamos en este caso que eran de, se leían, ¿no? De izquierda a derecha, horizontalmente, ¿no? Recuerden que nosotros teníamos la tablita periódica 7, ¿no? 7 periodos en este caso que de izquierda a derecha se leían, ¿no? Y 18 en este caso, grupos. 18 grupos, de los cuales estaban divididos ya en metales, en no metales, otros en los elementos de transición y todo, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar de las propiedades físicas, en este caso de los metales que existen en la tablita periódica, ¿no? Miren, en este caso los metales estaban compuestos por, em,
¿Qué color? Bueno, no sé, como todos tienen diferentes tablitas periódicas, entonces no sé qué color está en su tablita, pero bueno, los metales, ¿no? Ahí están asignados cuáles son los metales en sus tablitas. Entonces, estos metales tienen propiedades físicas. Entre ellos tienen conductividad, que en este caso es a la electricidad o al calor, ¿no? Algunos de ellos, de esos metales, tienen conductividad, tienen una buena conductividad, en la cual conductividad ya sea eléctrica o en modo de calor, ¿no? Estos metales tienen un brillo en su superficie y por eso se caracterizan, ¿no? Por un aspecto lustroso, más o menos. En este caso, los metales tienen un brillo que se caracteriza, ¿no? En la superficie de estos metales. Listo. También tienen una tenacidad, que en este caso es una característica que da resistencia a la ruptura cuando se aplica una fuerza, ¿no? Los metales son súper resistentes. Ductibilidad, que en este caso es la capacidad de formar hilos o alambres. Miren, los metales para em, nos sirven mucho para formar hilos o alambres, ¿no? Miren, esta propiedad física es muy importante, ¿no? De los metales. Tiene la capacidad de formar alambres. También son maleables, tienen maleabilidad, que es otra propiedad física. En cambio, este tiene para capacidad de formar láminas, ¿no? En este caso, las láminas que se utilizan para los techos de las casitas, ¿no? Esas están formadas por metales, esas laminitas. Y listo. Y tienen estado de agregación, en este caso, a excepción del mercurio, ¿no? Estas son algunas de las propiedades físicas de los metales. Y otras propiedades físicas de los no metales. Miren, como los metales estos tienen brillo, ¿no? Pero no todos, no todos, no todos. Pocos de los no metales, en este caso, tienen esta propiedad física. Pocos, ¿no? Miren, la mayoría no presenta esta propiedad. Son pocos los no metales que tienen brillo, ¿no? En este caso, los no metales se pueden quebrar con facilidad. Miren, son muy frágiles los no metales. Y en este caso, los no metales no tienen conductividad, son malos conductores de la electricidad y el calor. Por eso es lo que utilizamos nosotros más los metales para todo, ¿no? Los metales ya que son resistentes, los metales son buenos conductores. Entonces, también nos sirven de mucho ya que podemos crear con ellos, como decíamos, los alambres, las láminas son muy útiles, ¿no? Los metales. En este caso, los no metales no se utilizan mucho ya que son frágiles, son malos conductores de electricidad. La mayoría de ellos no tienen, como mencionábamos, esta propiedad de brillo, ¿no? Y los no metales pueden encontrarse en sólido, líquido y gaseoso, ¿no? Recuerden que en los metales se encontraban casi todos sólidos, a excepción del mercurio, ¿no? Recuerden que el mercurio en su, ¿cómo sería? En su estado natural es líquido, ¿no? El mercurio. Y en cambio los otros metales, miren, son sólidos, ¿no? Son sólidos. Y como decíamos, miren, el mercurio en cambio es líquido, ¿no? En estado natural. Listo. Y los no metales se pueden encontrar en los tres estados, sólido, líquido y gaseoso. Listo. Ahora nos vamos a las propiedades químicas de los metales y de los no metales. Miren, en cuanto a propiedades químicas, ¿cómo se llaman? Los electrones, en este caso en los metales, se pierden, ¿no? Los metales pierden electrones y en este caso se oxidan. En cambio,
Los no metales ganan electrones y en este caso se reducen. Miren, los metales pierden electrones, los metales pierden electrones y se oxidan. Y en cambio los metales ganan electrones y se reducen. Los metales al momento de perder electrones forman un cation y los no metales al ganar electrones forman un anión. Forman un anión. Recuerden eso, ¿no? Al momento de que forman un anión. Eso tienen que tener muy en cuenta, ya que esto nos va a servir más adelante para las reacciones, ¿no? Los metales pierden electrones y se forma un cation. Y los no metales, al momento de ganar electrones, se forma un anión, ¿no? Al momento que pierde electrones se oxida y al momento que gana electrones se reduce. Miren. La cantidad de electrones que se pierde por parte de alguna estructura determinada, en este caso, como decíamos, ¿no? Que daba lugar a un cation, que en este caso el cation tiene carga positiva, ¿no? Recuerden, tiene carga positiva. El cation tiene carga positiva y el anión tiene carga negativa. Como mencionaba, ¿no? La cantidad de electrones que se pierde por parte de una estructura determinada da lugar a un cation con el valor de carga positiva, ¿no? Y los electrones ganados por una estructura atómica, en este caso, cualquier estructura atómica genera un anión, ¿no? Al momento de que gana electrones, genera un anión con igual carga de electrones ganados, ¿no? En este caso, recuerden que el anión, el valor de la carga es negativa. Las distribuciones electrónicas de los iones se presentan entre paréntesis en este caso. En la posición superior derecha se indica el estado de oxidación. Miren, aquí recuerden, ¿no? Aquí es el estado de oxidación y si es carga positiva o negativa. Ya vamos a ver más adelante, ¿no? Ya con compuestos. Aquí solo estamos con aniones y cationes. Estas propiedades de los elementos químicos se conocen a partir de las estructuras electrónicas o de la ubicación en la tabla periódica de los elementos químicos, ¿no? Recuerden que Mendeleev fue el que nos ayudó un montón con la estructura de la tabla periódica que conocemos ahora, ¿no? Así se podría decir que él ya hizo la tabla periódica que conocemos hoy en día. Y de acuerdo a la tabla y a las estructuras electrónicas y a la ubicación, se puede saber o conocer las propiedades de los elementos químicos, ¿no? Los metales tienen pocos electrones en su último nivel de energía, por lo tanto, los pierden, ¿no? Si tienen ahorita la tabla periódica, fíjense en los metales. Los metales tienen pocos electrones, entonces por eso los pierden, ¿no? Y así al momento de perder electrones, forman cationes. En cambio, por otra parte, los no metales ganan electrones y forman aniones, como decíamos, ¿no? Este proceso, en cambio, en los elementos representativos tienen a la configuración electrónica de un gas noble, ¿no? Recuerden que la última fila, en sí la 18, es la de gas noble. Y el número de oxidación coincide con la cantidad de electrones perdidos. En cambio, en este caso sería positivo, o la cantidad de electrones ganados, que en este caso es negativo, ¿no? Recuerden que si pierde electrones es positivo, si gana electrones es negativo, esa es la reversa, ¿no? Este proceso de ceder o ganar electrones es uno de los casos extremos en el contexto de las relaciones químicas, porque algunos, en vez de perder y de ganar, solo comparten electrones, ¿no?
comparten estos electrones. Listo. Entonces, recuerden, ¿no? Los metales pierden electrones y forman un cation, que en este caso es positivo. Los no metales ganan electrones, que en este caso forman un anión, que es negativo, ¿no? Listo. Ahora nos vamos con los elementos químicos, en este caso, en la naturaleza. Las propiedades químicas de estos elementos que están en la naturaleza existen, ¿no? Miren, los elementos están representativos en la corteza terrestre y también en los organismos vivos. Aquí les he colocado yo la composición elemental de los seres humanos. Recuerden que cuando veíamos las biomoléculas y los oligoelementos eran muy importantes, ¿no? Algunos de los de los elementos, en este caso en nuestro cuerpo, ¿no? Y aquí está más a fondo de los elementos de la tabla periódica que necesitamos en nuestro cuerpo. Miren, aquí en este caso el más, el que más está, por el que está compuesto nuestro cuerpo, el mayor, miren, es el oxígeno, miren. El oxígeno tenemos un 62,8% está compuesto en nuestro organismo. Miren, el oxígeno es el compuesto más, en este caso, representativo de todos estos elementos, ¿no? Miren, oxígeno tiene un 62,8% en nuestro cuerpo. Miren, este es el elemento más abundante, no el oxígeno. Es el más abundante en los organismos vivos. Y este se puede encontrar como parte de los compuestos inorgánicos, ¿no? En este caso, miren, el dióxido de carbono o el dioxígeno, estas dos sustancias están involucradas en el proceso de respiración y de fotosíntesis. Este elemento, el oxígeno, también forma parte de las moléculas, ¿no? Como veíamos, los carbohidratos, las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos. Existen también otros elementos químicos que sustentan la vida, en este caso como el carbono, el hidrógeno y el nitrógeno. Y este, al igual que el oxígeno, también conforma parte de las biomoléculas que mencionábamos, ¿no? Las biomoléculas, los bioelementos, que todas formaban parte de las células de los organismos vivos, ¿no? Listo. Y el mayor en este caso es el oxígeno y también el carbono, ¿no? Recuerden que decíamos que el carbono era nuestra estructura, ¿no? De todas nuestras biomoléculas de nuestro cuerpito. Listo. Una vez dicho esto, nos vamos ahora con la siguiente presentación, que es, a ver, déjenme ver cómo se llama esta presentación. ¿Dónde está? Se me perdió Ahí está. Deja compartir. Listo. Ya. Ahora nos vamos a hablar ya de los compuestos químicos, de la clasificación de los compuestos químicos. Este ya es una nueva unidad, ¿no? Comenzamos una nueva unidad que en este caso
ya nos adentramos más en los compuestos químicos, que en este caso se clasifican, ¿no? Miren, vamos ahora a mencionar qué es un compuesto químico en este caso y qué es una fórmula química. Miren, un compuesto químico es una sustancia formada por uno o más elementos químicos. Miren ustedes, el compuesto químico es una sustancia formada por uno o más elementos químicos. Las sustancias que se constituyen por átomos del mismo elemento o por átomos de diferente elemento representan una fórmula química. En este caso, miren, recuerden, ¿no? Las sustancias que en este caso se constituyen por átomos, ya sea del mismo elemento o por átomos de diferentes elementos, estas sustancias representan en sí una fórmula química. Ya lo llamamos fórmula química. Y esta es la representación de los elementos que forman un compuesto y también representan la proporción en la que se encuentra. Miren, en este caso he escrito aquí ejemplos. Miren, en este caso el CO2 es un compuesto químico. Miren ustedes, un compuesto químico. Recuerden que nos decía que el compuesto químico es una sustancia formada por uno o más elementos. Elementos. ¿Qué eran los elementos? Recuerden, ¿no? Elemento es el oxígeno, en este caso, el carbono, en este compuesto, el oxígeno, todos esos son elementos, ¿no? Recuerden que elemento es uno, solo uno, ¿no? Y ya cuando se mezcla con otro elemento, ahí nosotros podemos decir que es compuesto. Miren, en este caso, oxígeno es un elemento. Al momento de yo unir el carbono con el oxígeno, yo ya formo un compuesto. Y yo les mencionaba que era una sustancia no formada por uno o más elementos químicos. Miren, este ya es un compuesto. Y una fórmula química en este caso, tengo yo aquí, que es la representación de los elementos, ¿no? Que forman un compuesto en este caso y la proporción en la que se encuentran. Esa es la diferencia, ¿no? Este es un elemento, un compuesto químico y fórmula química, ¿no? Listo, esa es la relación, ¿no? En este caso los nombres tengo yo como oxígeno molecular, dióxido de carbono, cloruro de sodio, más conocido como la sal, ¿no? Este cloruro de sodio es la sal. Y el ácido sulfúrico, ¿no? Miren, tengo yo aquí mis ejemplitos, ¿no? Y aquí, como pueden observar, tengo yo mi oxígeno molecular, como mencionaba. Este se encuentra formado por dos átomos iguales de oxígeno, ¿no? Por otra parte, en el caso del ácido sulfúrico, se puede determinar que está formado por dos átomos de hidrógeno, uno de azufre y cuatro de oxígeno. Miren, aquí miren, mi oxígeno, tengo yo dos átomos de oxígeno, ¿no? En cambio, aquí tengo dos átomos de hidrógeno, tengo uno de azufre y tengo cuatro de oxígeno. Miren, y ahí es mis átomos, ¿no? De mis compuestos que mencionábamos que nuestro compuesto está formado por uno o más elementos químicos, ¿no? En este caso, miren, aquí están formados por. Recuerden también que mencionaba que puede estar, el compuesto químico puede estar constituido por átomos del mismo elemento o por átomos de diferentes elementos. En cambio, en este caso aquí están átomos del mismo elemento, en este caso dos átomos del mismo elemento. Miren,
dos átomos del mismo elemento, o pueden estar formados por átomos de diferentes elementos. En este caso, miren, CO2 y NaCl, que son dos átomos diferentes, ¿no? Son dos átomos de diferentes compuestos. Y listo. Tal vez tienen alguna pregunta, alguna duda. Diferencia entre compuestos, entre fórmula química, entre átomos del mismo compuesto, átomos del- de diferentes compuestos. Listo. Entonces, vamos, seguimos. Seguimos ahora con la clasificación. Miren, los compuestos químicos se clasifican de acuerdo al número de elementos que lo conforman. En este caso se clasifican en binarios, en ternarios y en cuaternarios. Esto, como les mencionaba, según estén formados, ¿no? Por dos, tres o cuatro elementos respectivamente. Mire, también se puede agrupar en este caso como compuestos hidrogenados y oxigenados, ¿no? O no hidrogenados en este caso, oxigenados o no hidrogenados. Miren, en este caso tenemos nosotros por el tipo de compuesto, en este caso el binario, terciario, cuaternario, ¿no? Que mencionábamos. Y también en este cuadrito están por la presencia o ausencia de hidrógenos. Miren, que mencionábamos que era hidrogenado, oxigenado, ¿no? Miren, en este caso yo tengo H2O. En este caso es binario, ¿por qué? Porque está compuesto por dos elementos, en este caso el hidrógeno y en este caso el oxígeno. Tengo dos elementos que forman en este caso mi compuesto, que es el H2O. Por eso es, por eso es binario, porque solo influyen dos compuestos. Y aquí en este caso es hidrogenado, porque en este caso tiene la presencia, como mencionamos, de hidrógeno, ¿no? Miren. Y también oxígeno. Entonces, tiene presencia de hidrógenos, es hidrogenado. Tiene presencia de oxígenos, es oxigenado. Listo. En este caso, miren, aquí yo tengo ¿cuántos elementos tengo? Tengo el hidrógeno, tengo el azufre y tengo el oxígeno. Tengo tres elementos que forman mi compuesto químico. Entonces, en este caso es ternario, porque tengo tres elementos, ¿no? Y en este caso tengo hidrógeno y tengo oxígeno, entonces es hidrogenado, oxigenado. Listo, ahora me voy con el siguiente compuesto. En este caso tengo el sodio, el hidrógeno, el carbono y el oxígeno. Tengo cuatro yo elementos que forman mi compuesto. Por eso es cuaternario. Y en este caso tengo hidrógeno y oxígeno, es hidrogenado, oxigenado. Listo. Ahora, ¿cuántos elementos yo tengo en mi sustancia? ¿Alguien me puede decir cuántos elementos yo tengo en mi sustancia? En mi compuesto. ¿Cuántos tengo yo en mi compuesto? Tengo dos elementos, ¿no? Tengo el sodio y el cloro. Entonces, en este caso es binario. Y en este caso no tengo ni hidrógeno ni oxígenos. Entonces es no hidrogenado y no oxigenado. Porque no tengo no, ni hidrógenos ni oxígenos. Y en cambio, tengo el sodio, el nitrógeno y el oxígeno. Tengo tres elementos ternario
Y en este caso solo tengo oxígeno, entonces es no hidrogenado y sí oxigenado. Porque solo tengo oxígenos, ¿no? Mire, solo tengo oxígeno. No tengo hidrógenos, entonces por eso es oxigenado. Tal vez alguna duda, alguna pregunta. Eh, Todo claro. Kevin, Nirvani, No, Lice. ya. Listo, ¿me entendieron los conductos binarios, ternarios y cuaternarios? Cuando son oxigenados y no hidrogenados. ¿Entendido? Sí. A ver, listo. A ver, Kevin, ¿cuántos elementos yo tengo aquí en mi sustancia hidrógeno? En mi sustancia, en este caso, el agua. Sí, Lice. Ya, ¿cuántos elementos tengo yo? Dos. Listo, dos. Entonces, ¿cómo yo le llamo? Si tenía dos compuestos, dos elementos, perdón, ¿cómo yo llamaba mi compuesto? Le llamaba binario, ¿no? Binario si tenía dos. Y cuando tenía yo hidrógeno, le decíamos hidrogenado. Y cuando tenía oxígeno, le decíamos oxigenado, ¿no? Listo. Nirvani, Sí, profe. listo. ¿Cuántos elementos yo tengo aquí en mi segunda sustancia? Profe, a mí no me carga la pantalla por el internet y lo tengo muy malo. Rayos. Bueno, en este caso tenemos tres, ¿no? Tres elementos, el hidrógeno, el azufre, el oxígeno, y es el ternario, porque tengo tres elementos. En este caso, hidrogenado, sí, porque tengo hidrógeno, y oxigenado, sí, porque tengo oxígeno. Miren, en cambio, en el otro caso, en el sodio y en el cloro, que es binario, no tengo ni hidrógenos ni oxígenos. Miren, el sodio y el cloro. En este caso no tengo hidrógenos, no tengo oxígenos, y por eso coloco yo no hidrogenado y oxígeno. Listo. Ahora, nos vamos con el último. Kevin, dime el último, ¿cómo sería? El último, ¿cuántos elementos yo tengo en mi sustancia? Sí, Lice. Ya, ¿cuántos elementos tengo en mi sustancia? En esta sustancia, en la última sustancia. Aquí, ¿cuántos tengo Tres yo? elementos. Ya Tres tres elementos. elementos. Sí, muy bien. ¿Y cómo yo decía que se llamaba el compuesto de tres elementos? Ternario. Ternario, ya. ¿Y es oxigenado o no? No, Lice. Sí, es oxigenado. Mira, que bien, aquí está el oxígeno. Como si tengo yo el oxígeno en el último, ¿verdad? Estamos en el último. Como si tengo oxígeno, sí es oxigenado. Como no tengo hidrógenos es H, ¿no? H es hidrógenos, en este caso es hidrogenado, ¿no? Y oxígenos es oxigenado, ¿no?
Entonces aquí en el último no tengo hidrógenos. Entonces es no hidrogenado. Pero sí tengo oxígenos. Miren, tengo un oxígeno. En este caso sí es oxigenado. Ya, listo. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, Lisa, ya entendido. Ya todo claro. Recuerden, no hidrógenos, oxígenos. Si no tengo, es no hidrogenado y no oxigenado. En este caso, si no tengo hidrógenos, es no hidrogenado. Si no tengo oxígenos, es no oxigenado. Que es en el caso del cloruro de sodio, no. En este no tengo ni oxígenos ni hidrógenos. En cambio, aquí en el ternario, yo tengo oxígenos. Miren, yo tengo oxígenos, pero no tengo hidrógeno. Y en el caso de, miren, aquí tengo los dos, hidrógenos y oxígenos. Listo. Bueno, eso sería todo por el día de hoy, chicos. Nos vemos la siguiente clase. Cualquier duda, cualquier inquietud, me la hacen saber. Listo. Eso sería todo por el día de hoy. Que tengan un buen día. Recuerden que hasta hoy creo que es resolver los exámenes. Si es que ya los han resuelto en buena hora, manden sus tareas si tal vez tienen alguna atrasada y está pendiente eso en calificar, ¿no? Listo. Eso sería todo, chicos. Que tengan una buena tarde y día también. Hasta luego. Ya, Lisa, igualmente.